tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:06 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, aquí disfrutando de este calor de noviembre. ¿Qué le estamos haciendo a nuestro planeta? Y bueno, comenzando una semana más, se nos está terminando ya el mes, estamos a 23 de noviembre y esta semana, para empezar, vamos a comenzar con este tema. ¿Es el arte un privilegio de ricos e intelectuales? Que yo creo que es hasta cierto punto como un paradigma, Gaby, como una idea que se va haciendo la gente, en donde nos imaginamos que la cultura o vamos estereotipando como ciertos aspectos de la cultura solamente para ricos o para gente snob o para gente que de entrada uno podría entender como pedante o presuntuosa, ¿no? Porque hoy, bueno, la música clásica y las obras de teatro y la ópera, como que inmediatamente nos remite también a cierto estereotipo que se ha hecho con los medios de a quién le gusta este tipo de espectáculos y de música, ¿no? Cuando vemos por ejemplo, la ópera, ¿no? ¿Quién va a la ópera? Nosotros no vemos en las películas de James Bond que a la ópera vaya una familia con 6 muchachos y que se lleven su bolsa con lonches y sus refrescos. Como que nos imaginamos más que toda la gente que va es gente adinerada, que va con smokings y con vestidos carísimos, que van a lucirse de tal o cual forma. Y tal vez ese estereotipo se va cumpliendo hasta cierto punto. Pero ahí hay algo realmente terrible, en el sentido en el que nos acabamos sintiendo marginados. Si no nos ubicamos en ese estrato socioeconómico, nos acabamos sintiendo marginados o nos marginamos nosotros mismos de ciertos aspectos de la cultura y del arte que son riquísimos y que simplemente no sentimos que va con nosotros, como que eso no nos toca a nosotros. No sé si usted se acuerda, yo creo que sí, en las telenovelas, ahorita no le podría dar una referencia actual, pero para esos tiempos de los 80s, de los 60s, todavía novelas que repetían a veces, ¿cómo eran los ricos? ¿No? Como que de entrada siempre ha estado como esta dicotomía en nuestra cultura, ¿no? Nosotros los pobres, ¿no? Los ricos también lloran y como si fuera este pleito entre ricos y pobres, ¿no? Entre personas con una posibilidad económica y personas que no la tienen. Y de ahí va surgiendo un estereotipo en donde nos imaginamos a toda la gente adinerada, de tez clara, de cabellos rubios, altos, hasta con una forma de hablar que yo no sé cómo empezó a salir este tipo de jerga, cómo se fue creando, pero ya a estas alturas nos podemos dar cuenta que es hasta una exageración, hasta a veces suena como si fuera otro idioma, ¿no? Esta forma de hablar que se va identificando más comúnmente como hablar muy fresa, ¿no? Se va diciendo coloquialmente. De repente ya hay unas palabras y ciertos modos de usar el español, el castellano, que está difícilmente reconocible y que me parece que ya es como exagerar el estereotipo del jet set, de aquellas películas y de aquellas novelas que veíamos en donde los ricos hasta tenían ciertas características físicas y los pobres otras características físicas. Y al momento de quedar en un lado de una tribu o en otra, como que inmediatamente nos tendríamos que identificar con ciertos aspectos que se acaban viviendo devaluados, pero que hay un pleito como que lo nuestro también vale, sin darnos cuenta de que la cultura es un patrimonio de la humanidad. No es una cuestión de dinero o de ser rico o de ser pobre, es algo que todos podemos disfrutar. Claro, además se van haciendo de repente como una especie de alianza imaginaria, auto-adjudicándose determinados grupos ciertas características, ¿no? ¿Qué quiero decir? Se va asumiendo que determinadas cosas y determinados intereses son para ese tipo de gente, son para la gente ricachona que no tiene que preocuparse, que lo tiene todo muy fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente se vende de repente las personas
que parte de su identidad implica, de hecho, no tener mucho que ver en ese ámbito, ¿no? Y no tener, es más, hasta es como algo que se presume, como para sentir más pertenencia. Es un tanto absurdo porque verdaderamente el arte, además de que es difícil de describir, sobre todo ahora que tú estabas hablando de este estereotipo de persona ricachona, José Luis, pensaba, bueno, pues ese estereotipo no incluye a una persona inteligente, sinceramente. Muchas personas, y si nos dejamos ir con los clichés, dentro de ese cliché, pues no estaríamos hablando de una persona intelectual precisamente, ¿no? Son más bien como personas que dan la impresión al menos de ser muy huecas, ¿no? Y hay también todo un movimiento de arte que puede ir muy de la mano con esas nuevas manifestaciones, ¿no? Porque antaño, ¿qué pasaba? Lo que ocurría es que la nobleza era quien tenía acceso a la educación. Uno no podía estudiar tan fácilmente. Quizás ahora mismo pensamos, bueno, lo que pasa es que estudiar no está fácil, ¿no? Y hay ciertas dificultades. Antes era mucho, mucho más difícil. O te metías a un convento, si eras hombre y querías estudiar, podías meterte a un convento, o eras noble y podías tener a tus propios tutores, pero no era algo en lo que simplemente te podrías enlistar, y los libros pues no eran una cosa sencilla de imprimir, de hacer, digamos, verdaderamente el conocimiento durante mucho tiempo fue algo reservado únicamente para las personas con suficientes recursos como para poder llegar hasta el conocimiento. Y entonces esto, digamos que va afianzándose a otras muchas ideas que ya que se han ido generando a lo largo de como la formación de la civilización. Por ahí hay un estudio interesante, ¿no?, que habla acerca del origen de la palabra bueno o bondadoso, de la palabra bondad, y va encontrando un registro en donde básicamente se refiere a noble, alguien noble, ¿no? Alguien con dinero. Entonces es como, ¿qué? ¿De dónde proviene? De pronto pensamos, usamos este tipo de palabras, ¿no? No, lo que pasa es que esta persona tiene un corazón muy oscuro, como algo malo. Entonces, esto nos podrá parecer absurdo, pero sí, en determinado momento, sí hacía referencia al color de la piel de las personas. Es decir, puede parecer verdaderamente torpe pensar que esos fueron los estándares, pero en algún momento esos fueron los estándares, y en algún momento el acceso a la cultura y a cierto tipo de educación y de valores estaba restringido a ciertas esferas. Vamos a hacer un pequeño corte y regresando retomamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que tenemos líneas de contacto para que usted se comunique con nosotros. Tenemos nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y un número celular para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 333 822 32 08. Ya nos están mandando saludos acá por WhatsApp, la terminación 8082. También nos dice una persona que le adaptaron unos lentes. Se le pasó el programa, ya llegó un poquito tarde tu participación. Y estamos hablando el día de hoy sobre el arte, si es un privilegio de ricos e intelectuales. Y antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando un poquito sobre este estudio, de dónde sale la palabra bueno, ¿no? De dónde, cómo va teniendo una relación lo bueno con lo blanco y lo malo con lo oscuro, ¿no? Esta es una cosa bastante intrincada de pensar. ¿Por qué? Porque se nos va metiendo en nuestro pensamiento. Y por ahí había también un estudio medio guajiro, la verdad, porque estaba un tanto sesgado en sus medios, me parece a mí. No sé si tú lo recuerdas, Gaby, de que les daban unos niños, dos muñecos, ¿no? Niños de todas las etnias.
pero era muy curioso cómo les decían, les mostraban un bebé, no, un muñeco de un bebé de tez oscura, de piel oscura, y otro de piel blanca, ¿no? Y pelo claro, y les preguntaban cuál era el más bonito, como que invariablemente se iban sesgando hacia el lado de que el blanco era el más bonito, ¿no? Y por otro lado, después les preguntaban, ¿a cuál te pareces tú? Y todos los niños, aunque tuvieran su tez oscura, decían que se parecían más al claro, ¿no? Esto le digo medio guajiro porque ya que nos presentan dos opciones y nos dicen que una es la mala, sea lo que sea que decidamos ya va a quedar sesgado, ¿no? Porque ¿cuál de los dos es el más bonito? ¿No? Como si no hubiera uno, como si hubiera uno más feo que el otro. Ya desde ahí está mal planteada la pregunta, pero de todas maneras nos da un poquito para pensar, ¿por qué los niños decían que ellos se parecían al muñeco más claro cuando, pues no, todos los días se han de lavar sus dientitos, se han de lavar su cara y se ven en un espejo, ¿no? ¿Cómo pueden identificarse más con un muñeco más claro que con otro? Y ahí, una vez más, vamos a tener cómo se nos ha infiltrado esta idea de cómo lo bonito o cómo lo bueno tiene que ser más claro. Y nosotros, invariablemente, nos vamos a querer identificar con lo bueno, ¿no? Vamos a querer ver lo bueno en nosotros, aún con la idiosincrasia de nuestra misma sociedad, en donde se nos dice que lo nuestro no sería lo bueno, ¿no? Lo tengo de frente, yo me veo de tez oscura, pero soy moreno claro, ¿no? Porque hay más morenos que yo, nos vamos diciendo. Eso es algo que aquí en México, bueno, ¿cómo pasa, no? ¿Qué color de piel tienes? Soy moreno claro, ¿no? Pues, ¿qué tendría de malo decir soy moreno? No tiene nada de malo, pero nosotros ya nos lo vamos inventando, ya nos vamos creyendo desde entonces que hay algo malo. Aquí en nuestro país, específicamente, no podríamos hablar tanto de otros países, ¿no? Porque son pues, contextos muy distintos, pero aquí en nuestro país hay un racismo bastante marcado. Seguramente usted lo ha notado. Uno podría decir, bueno, pero todos somos mexicanos. No es un país multicultural como podríamos pensar de los Estados Unidos, en donde están todas las etnias ahí, ¿no? Un país que está formado de inmigrantes, ¿no? De otros países, irlandeses, ingleses, australianos, bueno, Australia todavía no era un país, pero bueno, africanos, asiáticos, ¿no? De todos lados vienen, entonces es como muchas etnias, y aquí en México pues todos somos hijos de españoles, o somos mestizos, pero ya entre una cosa y otra, eso hace cuántos años fue, prácticamente podríamos decir que todos estamos en un cierto mestizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien de la familia ya tuvo una relación con una de las personas que eran indígenas de aquí, y bueno, de una u otra manera nuestra sangre está mezclada, ¿no? Eso nunca ha habido así como tanto rechazo en esto. Y aún así, aún así con eso, vamos diferenciando de una manera peyorativa a los que nosotros consideramos indígenas y a los que nos pensamos los güeritos, ¿no? Es como si estuviera esa línea tan marcada, y se va, aunque no está ¿cómo lo podríamos decir? Como este espectro de colores tan distinto, ¿no? Como podríamos pensar con las personas afroamericanas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos personas que dentro de las mismas poblaciones indígenas son rubios, ¿no? Y son indígenas, pero aún así nosotros pensamos que lo indígena se va tornando de cierta manera como lo feo, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí tenemos hasta escándalos de políticos que han hablado mal de los indígenas, ¿no? ¿Cómo se puede hablar mal de los indígenas si estamos todos revueltos? Y una vez más, vamos a ver que aunque bajita la mano está nuestra paleta de colores en nuestra piel, aquí en nuestro país, de todas maneras se va haciendo esa diferenciación de que lo oscuro es malo, de que lo oscuro tiene una calidad inferior intelectualmente, socialmente y económicamente, ¿no? Un absurdo total, pero que nos acabamos confirmando, que nos acabamos creyendo con todos los demás estereotipos que van alrededor y de ciertos prejuicios que vamos tomando. Y entonces, ahí es en donde se va tomando el primer paso para hacer esta diferenciación. Bueno, es que eso es para ricos, ¿no? Porque yo no puedo acceder a eso. Sí, que como comentaba, bueno, en determinado momento de la historia, probablemente sí habría sido una raza, muy específicamente, al menos en Occidente, que tendría acceso a determinadas facilidades que le permitiría, pues además, bueno, esto desde el aspecto intelectual, ¿no? Desde poder tener acceso
libros, a estudios, a maestros, a grupos de estudio que les permitiese compartir ideas, etcétera, porque en cuanto a los estatutos de lo moral, pues una vez más pensamos en cuestiones que van a variar. Aquí recordemos que siempre los ganadores escriben la historia, entonces por lo general en una sociedad lo que va a marcarse como bondadoso o malvado, en tanto que lo moral, pues va a ser dependiendo de quién esté gobernando, ¿no? Una región. Y pues recordemos, cuestiones, por lo general se han espantado las civilizaciones de lo salvaje, por ejemplo, aquí los indígenas, ¿no? Que si canibalizaban y que si ofrecían sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Y eso les parecía muy bárbaro, muy primitivo y muy bajo, mientras que simultáneamente no les parecía primitivo ni barbárico, pues quemar personas porque eran brujas, ¿no? O porque leían libros prohibidos, por ejemplo. Entonces va a variar mucho. Aún así, ellos consideraban como mucho más pura su forma de pensar que la de los otros, y como ellos gobernaban, bueno, pues eso se queda establecido, ¿no? Entonces, en cuanto a lo moral, pues sí, tendrá sus variaciones porque va a ser dependiendo del punto de vista de cada uno. En cuanto a lo intelectual, sí hubo un momento en que esto era mucho más accesible de aquel lado. Ahora, se ha hecho como todo, lamentablemente como todo en la sociedad, al momento de empezar a extenderse, es bueno que las cosas puedan tener gran alcance porque comienzan a ser como mucho más asequibles para todo el mundo. Pero al mismo tiempo que esto ocurre, también ocurre algo como una especie de vulgarización, ¿sí?, de las cosas, en donde van perdiendo nitidez y van perdiendo calidad. Imagínatelo como un teléfono descompuesto, ¿no? Quizás antes únicamente en esta habitación, por ejemplo, las personas que estábamos dentro de esta habitación podíamos escuchar esta conversación. Y después se hace un mecanismo en donde se va diciendo de oído en oído hasta que todas las personas de la cuadra pueden escuchar esta conversación. Pero al hacer eso, al aventarlo de esta manera, se va haciendo un teléfono descompuesto en donde lo que se habló aquí queda severamente modificado al punto de perder casi toda su esencia una vez que llega al punto más lejano. Entonces, esto ocurre y se empieza a quedar la idea de lo intelectual o lo artístico como un adorno meramente, más que como la esencia que tiene. Y entonces empezamos a encontrar a todas estas personas como ricos, a lo mejor sí, pero sin ningún tipo de entendimiento, ni del arte, ni de nada, que simplemente compran aquello que consideran que es artístico porque los hace sentir inteligentes y porque los hace sentir ricos. Y bueno, pues ahí van un montón de artistas a decir, ¿qué creen? Este escupitajo que acabo de poner en el cuadro es arte contemporáneo y lo vendo muy caro, y quien me lo compre es muy rico y es muy inteligente. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Nuestro número celular para que nos mande mensajes vía WhatsApp es el 333 822 3208. Antes del bloque comercial, Gaby, estabas hablando de algo que sucede en estas subastas de arte, que me recordó mucho este cuentito, ¿no? De la túnica del emperador, que era la túnica más
más cara y más hermosa, pero solamente las personas inteligentes la podían ver. Y andaba ahí el emperador caminando desnudo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le habían dado nada, ¿no? Lo engañaron con esto. Y también ahí hay algo que nos puede llegar a frustrar de este tipo de subastas de arte, ¿no? De repente vemos un cuadro de 2 metros por 1 metro que pintaron, un lienzo que pintaron de azul y que se vendió por no sé cuántos millones de dólares. No hay que ser tan inocentes. Hay muchas formas de lavar dinero. Las subastas de arte se han clasificado como uno de los lugares más como propicios para hacer este tipo de cosas. Pero, en muchos otros sentidos, nos vamos a encontrar con que se va hablando de una cierta élite que puede disfrutar del arte. Y esto nos lleva como a ciertos aspectos que también van marcando nuestra cotidianidad y nuestra cultura, ¿no? ¿Cuántas exposiciones artísticas tenemos en nuestra ciudad actualmente? ¿Cuál es la afluencia de personas que van a estas? ¿Qué exposiciones permanentes tenemos en nuestros museos, en nuestras galerías? ¿Y cuántas de esas usted ha visitado, ¿no? Seguramente pocas, ¿no? En comparación con la cantidad de veces que ha ido al cine, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Y uno podría decir, es que no hay cultura en nuestro país, es que la cultura del entretenimiento, sí, podemos hacer un berrinche de eso. Pero también podríamos pensar, ¿por qué no se vuelve accesible esto? ¿No? ¿Por qué se piensa que es algo aburrido? ¿Por qué tenemos esta idea de que la televisión, por ejemplo, los programas educativos son aburridos? Esto es algo tristísimo, pero tristísimo en el sentido en el que vamos haciendo una casi una correlación directa con que pensar está mal, ¿no? Con que algo que nos haga detenernos a reflexionar está mal, es aburrido. A mí lo que me gusta es vivir el momento, a mí lo que me gusta es hacer las cosas rápido, todo lo que tiene que ver con las bebidas energéticas, que me aceleren, que yo me mueva más. Y esto de movernos tanto nos hace bastante estúpidos. Déjeme que digo, no hay, en algún momento fui testigo de una de estas atrocidades, en donde alguien, con tal de mantener a los niños tranquilos en un aula, los ponía a correr y a saltar la cuerda mientras intentaba enseñarles algo de la escuela. Y bueno, me puse de muy mal humor, la verdad, porque se requiere cierto nivel de introspección y de calma y de no estar corriendo y pegando de brincos para concentrarnos y fijar buenas memorias, ¿no? Alguien podría decir, bueno, no, pero los niños se divierten más y los niños aprenden más divirtiéndose. No, hay cosas que esencialmente tienen que ser un tanto aburridas al principio, ¿no? Y no aburridas porque sea aburrido en específico, sino porque estamos ya muy acostumbrados a que todo debe de ser de colores y explosiones y con canciones, y no. Hay cosas que se deben de leer en un tono sobrio. Hay cosas que nos piden calma, ¿no? Que nos piden que nos quedemos un rato tranquilos y reflexionemos. No me imagino a Platón haciendo sus teorías y sus reflexiones, echándose una cascarita de fútbol. Definitivamente eso no pasó, ¿no? Tiene que haber un estado mental para esto. Y ese estado mental se acaba rechazando como aburrido, ¿no? ¿Por qué no me puedo sentar a ver un documental de la vida natural si está la novela al mismo tiempo, ¿no? O sea, es que la novela me hace sentir muchas cosas. Y lo otro, pues bueno, si bien voy a aprender tal vez algo, pues no está tan padre, ¿no? No está tan padre, ¿por qué? Esa misma manera de pensar es la que nos va alejando de ciertas expresiones artísticas. ¿Por qué? Porque si pensamos en un concierto de música clásica, no vamos a ver un espectáculo de luces, ¿no? Ni nos vamos a poder parar a bailar en lo que los demás están interpretando las piezas. Muy distinto de que si vamos al bailongo de Santa María, pues bueno, vamos nosotros de bote y sombrero y la cosa es moverse, ¿no? Y quién sabe, igual y conocemos ahí a alguien y nos va dando una experiencia distinta que de entrada se rechaza, porque la contemplación, lo que tendría que ver con esta cierta calma, se acaba viendo como algo aburrido, como algo que de entrada ya es para gente como muy pop-off, ¿no? Porque a nosotros en el pueblo nos gusta el baile, pues, y a todos nos gusta bailar, de cierta manera o de otra, pero vamos desechando por aburridos o como por cosa de gente rara estas actividades que tienen que ver más con una postura un poquito más calmada, con algo que nos lleve a una introspección. Y esto, si lo empezamos a elevar a muchos otros sentidos,
nos vamos a ir dando cuenta de por qué han perdido popularidad. Porque antes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, podemos pensar en Beethoven y en Bach y en todas estas personas que hacían sus grandes obras como algo de la élite, pero antes esos eran los conciertos, ¿no? Antes ese era a lo que la gente iba. ¿Cómo es que ha perdido popularidad esto? Sí, realmente es algo que yo creo que muchas personas lo consideran aburrido, o bien consideran que no lo van a entender antes siquiera de asomarse, ¿no? Antes siquiera de echarle un vistazo de lo que sea, lo cual es un gran error, y precisamente por esta idea de que eso es para otras personas que en su cabeza se imaginan que tienen un gran intelecto y que tienen una gran vida y quién sabe qué tanta cosa, y que pues probablemente nada más van porque quieren estrenar su abriguito de mí, y quieren tomarse la foto y ya, ¿no? Y probablemente no están teniendo ningún... Y quién sabe, habrá personas que sí, que a lo mejor sí tienen una gran apreciación, ¿no? Artística, pero muchísimas personas no. Y de pronto desde lejos se ve como que definitivamente ahí es en donde encajan esas personas. Yo en lo particular considero que de este interés artístico nace el intelecto como tal. Si lo vemos en el sentido de, por ejemplo, acceso a estudios, bueno, pues podríamos pensar en un grado, no sé, de licenciatura o de maestría o de doctorado, y podríamos pensar que una persona con esos grados va a ser inteligente, lo cual no es cierto, pero podríamos pensar eso. Pero si nos vamos más a la raíz y nos quitamos tanto de los nombres y de las cosas que están por encima, realmente lo que nos obliga a conocer y como civilización lo que nos ha llevado a tantos descubrimientos, bueno, tantísima riqueza en el campo del conocimiento de la verdad y de la naturaleza, ha sido la curiosidad. Y la curiosidad nace básicamente de este impulso tan infantil que en algún momento, hablando a propósito de la importancia del juego, decíamos cómo el juego infantil, que es verdaderamente importante y estructurante para la cabeza del niño, tiene un, como deriva en el adulto como arte, como este interés artístico. Porque es creatividad, a final de cuentas, tanto en el juego infantil como en el arte que puede producir un adulto, lo que está de intermedio es la creatividad, y esta creatividad se alimenta de curiosidad. Entonces, básicamente, cualquier persona que permita desatar su curiosidad lo suficiente, va a llegar a alguna conclusión, que sea la correcta o no. Ya a estas alturas del partido, en 2015, pues ya sabemos muchas cosas, ya muchas cosas están documentadas, y las preguntas que nos hacemos nosotros acerca de las estrellas, ¿cuántas estrellas habrá? ¿O qué tan lejos estarán las estrellas de nosotros? Las preguntas que nos hacemos ya se las hicieron muchísimas personas hace muchísimos años, y muchas de esas ya se contestaron, entonces podemos acceder a la respuesta. Pero aunque no vayamos directamente a la respuesta, si nos ponemos a curiosear acerca de la naturaleza y acerca de lo que tenemos alrededor, necesariamente vamos a llegar a una conclusión, y esa conclusión nos va a aventar a otra idea y a otra pregunta y a otra pregunta, y de ahí es de donde se va alimentando nuestra capacidad intelectual. Lo lamentable es que esta forma de pensar de la que tú hablabas, José Luis, que nos gusta lo rápido, es como el querer tener las cosas ya hechas, que ya alguien las haya pensado por mí, que alguien esté leyendo el libro y entonces me compro un audiolibro para no tener que leerlo, que alguien me diga hasta por quién tengo que votar, que alguien me diga en qué tengo que creer, que alguien me diga, para no tener que hacerlo yo. Esto es lo lamentable, porque esto no estimula mi creatividad ni mi cuestionamiento en absoluto. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Y
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Le recuerdo todavía, si quiere participar, el teléfono celular para que nos mande mensajes vía WhatsApp es el 333-822-3208 y los teléfonos en cabina 31-22-1190 y 3647-1883. Hemos estado hablando el día de hoy y vamos a continuar el día de mañana hablando sobre si el arte es un privilegio de ricos e intelectuales. Y hemos estado hablando el día de hoy justamente de cómo se van haciendo estas separaciones sobre lo bueno, lo malo, lo aburrido y lo divertido, y cómo esto va generando pues como un abismo entre, digamos, ciertos contenidos con una calidad distinta que podríamos considerar tal vez un poco más artísticos y lo que tendría que ver con el consumir entretenimiento popular. Esto es algo que pudiéramos pensar en como muy claramente en las películas que vemos en el cine. No, uno puede decir, es que qué bárbaro, qué mala fue esta película, y la primera fue igual de mala, y seguramente la tercera va a ser todavía más mala. ¿Por qué sigue yendo al cine a ver esas películas y sabe que son malas? ¿No? Ya usted es parte del problema por estarles dando dinero a estas personas para que sigan haciendo películas malas. Y es que nos vamos a dar cuenta de que mientras se siga vendiendo, mientras la gente lo siga comprando, pues las otras personas lo van a seguir vendiendo, ¿no? Esto para ciertos productos que van teniendo una calidad como inferior a lo que nosotros podríamos esperar, ¿no? Pensemos si fuera el señor del pan que va a ir por su casa y un día le compra pan y el pan está malito y dice, bueno, pues tal vez ahora se le pasó de azúcar o se les pasó de manteca, ¿no? Y al día siguiente sabe igual de malo y lo sigue comprando así durante un mes y sigue estando cada vez más malo porque sigue comprando ese pan. Creo que es momento de comprarle pan a otra persona. ¿Y cómo va a saber el señor que su pan ¿No? sabe feo? ¿Cómo va a saber? Imagínate el señor, bueno, pues hasta me sale más barato, ¿no? Estarle poniendo esto en lugar del otro y la gente sigue comprando porque eso es una triste realidad. Las más de las veces, por más malo que sea un producto, si hay una necesidad establecida, la gente lo va a seguir comprando. Y una necesidad ni siquiera básica. Podríamos pensar en las películas, ¿no? ¿Qué película infantil uno podría decir qué mala película, no voy a llevar a mi niño? No, sale una película infantil y la salida familiar es a ver esa película infantil. No importa que sea, no importa si es de tapas de refresco con ojos, no importa si es, y les estoy hablando a ustedes, Minions, no importa si es de cualquier estupidez que se nos ocurra, porque los niños lo van a querer y van a querer comprar un juguete porque ¿cuál es la experiencia que están teniendo con nosotros? Que el día que les ponemos atención los llevamos al cine, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, al menos ahí están concentrados en algo durante 1 hora y media, 2 horas y yo me puedo tranquilizar un poco, ¿no? Y después de eso les compro un juguetito de esto o de aquello y ya estoy cumpliendo como padre, ¿no? Pero ¿por qué siguen habiendo este tipo de películas que a veces son tan malas, ¿no? Tan malas, pero ofensivamente malas, ¿no? ¿De acuerdo? Podríamos pensar en algún tiempo cuando empezaron a salir estas películas como de animación en computadora, que salió Toy Story, o que salió Shrek, o que salieron todas estas películas que tenían como un lado bastante agradable, ¿no? Un humor bastante curioso, pero que ahora ya es un producto más, ¿no? Ya no es la novedad, ya es cada tantos meses tiene que salir una película con algún personaje que también se pueda comprar en peluche, que también se pueda comprar en sábanas, en platitos para los cumpleaños, y que bueno, por ahí tenemos esta película de las princesas, de la Reina de las Nieves, ¿no? La Reina de las Nieves, ahora le pusieron Frozen, ¿no? Oh, sí, sí. Una historia horripilante, ¿no? Pero la historia original, porque era una persona realmente muy mala, muy mala, y que bueno, ahí como que le dieron un giro en donde las hermanas se querían en lo demás, pero ¿qué película es eso? Es un video musical. Es un video musical, ¿no? ¿Qué podríamos compararlo, por ejemplo, con Blancanieves, ¿no? Que uno puede decir, no, bueno, pero los valores de las princesas, basta de esas tonterías. Yo lo digo por el producto, ¿no? Por la cantidad de gente que se necesitaba, por el tipo de expresión que podríamos ver en este tipo de películas, la música, lo demás, que tal vez es comparar de una manera un tantito desleal, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues no podemos esperar que todas las películas sean de tal o de cual calidad. Pero acá lo importante es que en algún momento lo hablamos en días pasados, cómo se acaba destilando qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Y tan así que podemos hacer una canción que se llame El Sonidito, que básicamente es pip, 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 y la gente lo va a bailar.
¿Y para qué nos gastamos en hacer otra cosa, ¿no? Si eso es lo que gusta. Ahí es el problema, no que antes fueran de muy buena calidad y ahora no, sino que se va haciendo un destilado en donde, a mi parecer, se acaba desvirtuando gran parte de lo que tendría que ver con una expresión artística. Y esto va generando esa brecha que le estoy queriendo explicar, en donde lo que vemos un poco más elaborado no nos invita, porque lo pensamos complejo, lo pensamos que eso no es para nosotros, como que si fuera difícil de entretenerse con esas cosas. Claro, como que lo quisiéramos ya masticado y en la boca, ¿no? Básicamente, sin querer pensarle, sin querer más nada. Y esto, para empezar, el arte, como tiene que ver con la apreciación de algo que para nosotros es hermoso o bien nos inspira algo, nos puede inspirar tristeza, nos puede inspirar nostalgia, alegría, distintas cosas, ya sea algo, pues, una prosa, un poema, un cuadro, un atardecer, lo que sea, una foto, está al alcance de todos. Quizás el Museo de París, bueno, no está al alcance de todos, porque pues se necesita mucho dinero para ir, pero no es que existan lugares restringidos en donde está el arte, sino que el interés artístico, esta curiosidad, estas preguntas que nos podemos hacer, a lo mejor preguntas filosóficas, lo que quieras, está al alcance de absolutamente todos. Y ahorita que tú mencionabas esto, José Luis, acerca de la salida familiar con los niños, esto es algo verdaderamente importante. Lo que nos interesa realmente, en el fondo, conforme vamos creciendo, va adquiriendo nuevas y nuevas ramificaciones y se va transformando y va cobrando una forma en específico en cada persona en particular. Por ejemplo, una persona puede desarrollar un gran interés por las ciencias exactas, ¿no? Y ya ahí ya es después de toda la transformación, pero en la raíz, lo que todos estamos buscando y por lo que nos preguntamos y por lo que nos movemos y por lo que nos vestimos y por lo que trabajamos, es porque queremos el amor del otro. Básicamente, puede sonar la cosa más cursi y además puede sonar la cosa más hiriente para muchos, ¿no? Sobre todo muchos intelectuales que dicen, no, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, a todos nos importa lo que los demás piensen. Por supuesto, también en el camino se va generando, si tienes, con muy buena suerte, vas generando también una resistencia para admitir que no todo el mundo te va a querer y hay mucha gente que no te va a querer. Pero al final de cuentas, buscamos la aprobación del otro. Lo único que sabe hacer un bebé son gracias. Es lo único que sabe hacer y de eso depende su supervivencia, tal cual, porque no puede ni alimentarse, ni cambiarse, ni nada. Puede balbucear y sonreír y hacer caritas y eso le atrae a la mamá, eso le jala la atención a la mamá, a las personas de alrededor. Es algo que necesariamente seguimos buscando en distintas presentaciones. Entonces, aquello que nos atrae y aquello que nos gusta es lo que asociamos con el cariño del otro. Cualquier cosa, si tú a tus niños, si tú tienes niños, o si tú tienes alumnos, o cualquier personita que esté, digamos, que estés educando, directa o indirectamente, y tú le invitas, bueno, ya no está el planetario, lamentablemente, pero al planetario le va a fascinar. No es como, no, bueno, pues es que a mí me gusta que tenga tal música. No. Cualquier cosa, cualquier actividad que vaya asociada a que la otra persona te está haciendo un espacio de tiempo, te está prestando atención, le va a fascinar. Absolutamente cualquier cosa. Si tú lo llevas a un museo infantil, le va a fascinar. Si tú le compras uno de estos libritos que además están a disposición de cualquier persona y están a un precio muy accesible, en donde puedes explicarle el porqué de la estática, el porqué de la electricidad, y muy probablemente tú también lo vas a entender, porque muy probablemente tú te sabías la definición de diccionario, pero no sabías el porqué, y te puede divertir bastante hacerlo junto con los niños. Cualquier cosa que hagas con un niño, tú prestándole atención, le va a fascinar. Entonces, esto verdaderamente sí está al alcance de todos, pero hay que
hay que saber por dónde. El día de mañana vamos a continuar hablando de esto. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde. Hasta mañana.